Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro de Marcos, estamos en el Evangelio de Marcos y ya entramos a la parte donde ya nos enfocamos en la cruz. Así que todo lo que vamos a empezar a ver es muy apasionante, es algo que nos vamos a enfocar en todo en lo que es el arresto, en lo que es Getsemaní, todo lo que acontece al Señor Jesucristo con el enfoque de Marcos. Ya estamos llegando al final de este libro maravilloso. Lizzy Torres, Alexander Mantillas, muchas gracias por estar ahí. Qué lindo que estén todos conectados, como siempre. No hace falta que avise a nadie, ustedes ya saben que hacemos todos los días los estudios. Entonces, bueno, en el libro de Marcos, ¿qué fue lo último que vimos? Habíamos visto que Jorge Chávez, Raimundo Coto, bendiciones, hermano, Gudelia Harrick, Karina Jiménez, Cristina Torres, bueno, muchas gracias por estar ahí. Ahí continuamos con el estudio. Recién acabo de subir un videíto que había editado hoy, lo subí un poquito tarde, pero bueno, después los invito a que lo vean, que tiene que ver con una mujer pastora que se divorcia, que se casa, y cómo manipulan las escrituras para decir lo que no dicen, y cómo se justifican todo lo que es su libertinaje sexual y su vida desordenada, lo justifican bíblicamente diciendo que Dios les dijo, Dios les dijo. Así que bueno, les invito después a que lo vean. Recién lo acabo de subir. Así que bueno, Lou Martínez, mi hermana de México, gracias por estar ahí, saludos a tu familia. Bueno, hoy estamos en un momento de lo que es, estuvimos viendo la Pascua, pero ahora vamos a ver lo que es ya entrando a la cruz. Vamos a empezar a ver el sufrimiento del Hijo del Hombre, porque esto no es solamente en la flagelación y en los clavos y la corona de espinas, sino que vamos a ver todo lo que estuvo viviendo el Señor Jesucristo, lo que fue el sacrificio. Por eso vamos a verlo lo más detallado posible, sin irnos tanto con el enfoque en el libro de Marcos. Y vamos a ver que el Señor había lo que era la institución de la Santa Cena. A ver, nosotros, lo que es la Pascua, vimos lo que era la Pascua judía, vimos lo que era la Pascua que tenía que ver con lo que era el mandamiento, lo que era para el pueblo de Israel, y nosotros no tenemos que hacer nada de eso porque era una sombra de Cristo. Cristian Jiménez, ¿cómo andás, hermano? Luisa de la Cruz, gracias por estar ahí, Luisa. Entonces nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley de comer panes sin levadura, ni comer un cordero, ni comer con hierbas amargas, ni guardar las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque se cumplió en Cristo. Los judaizantes, como no creen en Cristo, están comiendo el cordero y comiendo los panes sin levadura. Y la iglesia de Cristo supuestamente también, porque no entendió nada y como todo lo que viene de afuera es mejor, vemos que aceptan todos. Y ahí tenemos las iglesias judaizadas, donde están con el shofar, están con ese cuerno doblado, turum, y soplando, y se creen que ahí viene la venida del Señor, y no entendieron nada. Bailando danzas hebreas, dicen, cuando ni siquiera son hebreas, que si aunque aún lo fueran, no sirve para nada. No entendieron que en Cristo se cumplió todo. Entonces, tampoco tenemos que festejar lo que es la Pascua pagana, como los católicos, lo que es la tradición de los huevos de Pascua y todas esas cosas, porque nosotros tenemos que ir a un memorial y no hace falta esperar una vez al año, entre marzo y abril, no hace falta esperar a las Pascuas. Lo podemos hacer el primer día de la semana, no hay una instrucción en directa de qué día, sino que vemos que nos dice qué hacer en este acto, y esto nos llevaba a lo que era el cuerpo de Cristo, cómo fue molido en la cruz, y la sangre, cómo fue derramada por el perdón de los pecados de su pueblo. Yoli de la Cruz, Yoli Gallegos, perdón, gracias por estar ahí. Bueno, entonces, habíamos visto lo que era en Corintios, de no comer el pan indignamente, lo que era el pecado, cómo no debíamos presentarnos en la iglesia y participar de la Santa Cena, sino que arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, y ahora, en el capítulo número 14, versículo 26, vamos a ver que a Jesús comienzan a abandonarlo. Hasta el momento Jesús era una especie de rockstar. Todos estaban atrás de Jesús, Hosana, Hosana al rey que viene, todos pensando que Jesús venía a conquistar
el Imperio Romano, que iba a ser un rey y que todos los judíos iban a ser dueños del mundo, iban a ser un imperio grande. O sea que ellos pensaban que Jesús venía a hacer, decir, bueno, sacamos a los romanos y ponemos a los judíos. Eso es lo que se pensaban ellos, pero eso era su cultura nacionalista en cuanto a los deseos de su corazón eran esos. Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el día domingo llega el Señor con la entrada triunfal a Jerusalén y vemos que acontecieron muchas cosas y ya estamos llegando al día viernes. Ya estamos llegando a lo que es el jueves y en el viernes estamos en estos días. Entonces nos dice en el versículo 26 del capítulo 14, cuando hubieran cantados himnos, salieron al monte de los olivos. A ver, ¿en qué contexto nos está hablando? En la institución de la cena, vemos que ellos tenían que cumplir la ley, tenían que guardar la ley de comer el cordero pascual, tenían que comer los panes sin levadura, ceñido vuestros lomos, y bueno, todo como estaba en la ley. Hola Nelly Rojas, bendiciones. Muy bien, ahí estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos es que exactamente, mi hermano Maldonado, Jesús cambió la historia. Emilia de la Cruz, Emilia de la Cruz, la tengo con de la Cruz. ¿Quién era de la Cruz? Bueno, no importa, pero ya me estoy equivocando. Bueno, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que cumplen con la ley, guardan la ley. Hola Paola Castro. Y lo que hacen es participan de la cena, establece lo que es con el pan y con el vino, lo que es la cena, y vemos que anuncia que alguien lo iba a traicionar, era Judas, el muchacho este, y en el versículo número 26 nos dice que cuando hubieran cantado himnos, ¿qué es lo que hicieron? Cantaron himnos. No dice que cantaron canciones de Marcos Witt, no cantaron canciones de Jesús Adrián Romero. Obviamente muchos me van a decir, porque no nacieron, porque no estaban. Y hasta algunos me dirán que si Marcos Witt existía en esa época, Jesús iba a estar con los discípulos de la mano, yo te busco, todo mucho. Esas cosas se imaginan. Pero Jesús, obviamente, que este tipo de música que cantan los cristianoides no son espirituales. Son músicas sentimentales, están hechas para hacerte llorar, están hechas para que tengan un clima romántico, como si fuera que a Dios le gusta la música romántica. ¿De dónde sacaron eso? A Dios le gusta la música romántica, o sea que le ponemos un bolero, una canción media romanticona, nos ponemos tristes y eso es adorar a Dios. No hay una perversión más grande. Lo que estamos viendo que en la alabanza de hoy, primero que tenemos, a ver, acá están cantando en un contexto de que no están en el día de reposo, que no están en un culto público, sino que estaban alegres. Bueno, Jesús no tan alegre porque ya sabe lo que se le venía, pero lo que vemos es que estaban en comunión, la mesa. Habíamos visto que estaban en comunión y estaban comiendo. ¿Qué significa esto? Daisy Alaba, Ibardo, Cinia Fernández. Lo que vemos ahora, Luis Magaña también ahí, mi hermano de México, lo que sucede es que después de la comunión, de la mesa, de partir el pan, de participar de tomar el vino, lo que vemos es que cantan himnos. ¿Qué serían himnos? Tienen que ver con alabanzas ¿a quién? A Dios. Esto es lo que el hombre no entiende. La alabanza a Dios. Y el yo lo pueden guardar para cualquiera de los otros 6 días. El yo te busco, yo te anhelo, yo te adoro, todo yo, todo super yo. Entonces, esto es lo que han hecho, cómo han pervertido este tipo de cantantes cristianoides que cantan canciones, primero que son como para niños de 5 años, sin ofender a los niños de 5 años. Por ejemplo, hay una canción de Hillsong, que es una iglesia famosa, muy cool, muy multitudinaria, y sacan discos y tienen un gran negocio. Y las letras dicen, hay una letra que dice, aleluya, Dios es fiel. Y esa es toda la canción. Y están, aleluya, Dios es fiel, aleluya, Dios es fiel, aleluya, Dios es fiel. Y vemos que eso es una burla de Satanás hacia Dios. Cómo los que se hacen llamar pueblos de Dios le están cantando así al Señor, con ese nivel de retraso.
Y no es por malo. Está bien, a ver, yo a lo que voy es que yo también las canté. Yo también lloré con Marcos Witt. Yo también lloré con Cristín Di Clario. Aquí estoy, postrado a tus pies y hasta lloraba. Qué bonito, porque claro, era un princeso, recién empezaba, y todas las alabanzas estaban hechas sentimentalmente para que yo llore. Entonces, al estar metido en una secta, lloraba y creía que eso era adorar. Creía que Dios veía lo triste que estaba, cómo me conmovía, y eso era un hijo de Dios. Después de cantar, seguía viviendo como un impío. Eso era buenísimo, es lo que amaría cualquier hombre. Pero no, vemos que lo que debemos entender es que debemos adorar a Dios con himnos, con teología, con palabra. ¿Se entiende? Si, siempre el fundamento es la palabra, el verbo, la palabra. Entonces, si Cristo nos habla teológicamente, con palabra, con versículos, con teología, ¿por qué le vamos a cantar a Dios de una manera tan inútil, tan inservible? Desde ya les digo que esa alabanza está rechazada de parte de Dios. Todos los que están cantando canciones, por ejemplo, y ni hablar las canciones antibíblicas que estamos acostumbrados a ver. Claro, como personas que no son consagradas, que son compositores para vender discos, no entienden nada de lo espiritual, lo que hacen es canciones comerciales. Entonces encontramos horrores antibíblicos. Raimundo Coto, Ani Sánchez Quintana, Jorge Martínez, que creo que es Rosmira, sí, me parece que es Rosmira de Colombia, sí, ¿cómo andas? De Cartagena, muy bien. Vanessa Rossi, ¿cómo estás, Vane? Entonces, lo que vemos es que ellos estaban cantando himnos, canciones a Jehová. Entonces, esto es lo que debemos entender, insisto, en lo que es la alabanza. El yo queda de lado. Lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que yo... importa tres pepinos. ¿Por qué? Porque es alabar a Dios, al Creador, al que se merece toda la gloria. Yo no me merezco ninguna gloria. Entonces acá nos dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Acá vemos que en todo esto ya comienza el Señor empieza a anunciar lo que va a acontecer, y el versículo 27 nos dice, Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué es lo que significa esto? Jesús dice que hoy se van a escandalizar todos de mí. Y todos los discípulos dirán, pero Señor, si sos el campeón del mundo, la gente te ama, multiplicás los panes, multiplicás los peces, enseñás como los mejores. No, la verdad que sos el mejor. Bueno, esto es lo que están pensando los discípulos, pero el Señor está anunciando, hoy se van a escandalizar todos. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Serán dispersadas. Sebastián Vilo, bendiciones, Ovillo, bendiciones, gracias por estar ahí, Sebastián. ¿Qué significa esto? Acá hay una profecía que dice, heriré al pastor. Fíjense que no dice, mataré al pastor. Por eso vemos que Satanás no tiene ninguna autoridad. Pero sí que vamos a hablar de heriré al pastor. Y esto tiene que ver con una profecía que tiene que ver para nosotros mismos. Que heriré al pastor y dice, y las ovejas serán dispersadas. Fíjense que no está diciendo las ovejas serán muertas, porque no pueden ser perdidos. Los que están llamados a salvación ya son salvos. Eso sí, van a andar como ovejas sin pastor. Por eso habíamos estudiado el otro día cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, habíamos visto en Ezequiel 34 que nos habla acerca de el buen pastor, que era Jesús. Pero el Señor, cuando veía a las multitudes, decía, tengo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque andan como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Ovejas sin pastor nos está mostrando de que están dispersas. Y esto es lo que pasa hoy. Ale Núñez, ¿cómo andas, Ale? Lo que pasa es que hoy en día el pueblo de Dios, las ovejas están dispersas, no están perdidas. Fíjense que todos ustedes que estaban en sinagogas de Satanás, pentecostales, carismáticas, neopentecostales, católicas, testigos de Jehová, mormones, bueno, llámenle la secta que quieran, y no solamente religiosas, podían estar en el comunismo, en partidos políticos, en sectas satánicas, en lo que sea. Y muchas veces estuvieron por ahí algunos cerca de la muerte. Y podrían decir, ¿cómo no morí? Bueno, el Señor te guardó
Y vemos que estábamos en estos sistemas religiosos como ovejas sin pastor. Esto es lo que debemos entender. Y el Señor está diciendo, heriré al pastor. Y acá se está mostrando de una manera literal. ¿Por qué? Porque ya van camino a arrestar al Señor Jesucristo. Y las ovejas van a estar dispersas, que son los apóstoles. Nos está mostrando este ejemplo. Hola Silvia Rojas, ¿cómo estás? Entonces vemos que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto lo podemos encontrar, vamos a Zacarías, que acá esta es lo que es la profecía. Vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías 13. Vamos a ver, Zacarías capítulo 13, versículo 7. Nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor. Fíjense cómo está hablando. Levántate, oh espada, contra el pastor. Acá está hablando de Cristo. Y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son? Se están dispersando los discípulos, los apóstoles de Jesús. Dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Caro West, Gledy Dani, bendiciones, gracias y paz. Fíjense que acá el Señor está citando este versículo porque es lo que va a acontecer. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Acá dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Está citando literalmente este versículo. Dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, todo esto nos muestra que el Señor Jesucristo está hablando con Biblia y se está cumpliendo todas las profecías. En este es el tramo donde más se cumplen profecías en las Escrituras. En todo esto se cumple todo lo que estaba escrito, muchas profecías. No quiero ir a todas, voy a empezar a ver porque vamos a enfocarnos en Marcos y en lo que está aconteciendo. Pero ya habíamos hecho un estudio con todas las profecías que se habían cumplido en 18 horas. Era increíble. Pero bueno, ahora, en el versículo número 28 nos dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá está anunciando que va a morir, está anunciando que va a resucitar y que se va a cumplir otra profecía, por eso vemos que toda profecía que se empiezan a cumplir. Dice que cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto vamos a verlo en Mateo 28, 16. Vamos a Mateo. Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. Y vemos que en la gran comisión dice, pero los 11 discípulos, acá ya con uno menos, Judas ya se había ahorcado, entonces nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces acá les está diciendo que Jesús los estaba esperando, que iba a ir delante de ellos al monte. Entonces todo esto se empieza a cumplir. Por ahí no se daban cuenta, pero estaban cumpliendo todas las profecías de las Escrituras en este instante. Versículo número 29. Entonces, acá la situación es que Jesús le está diciendo, bueno, voy a ser herido, me van a atacar, voy a ser menospreciado, despreciado, le está diciendo, se van a escarnecer, se van a burlar de mí, se van a escandalizar. Entonces, en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y acá donde todos empezamos a decir, no, pero este Pedro lo negó, Pedro esto, Pedro lo otro. No, esta es nuestra naturaleza. Fíjense que nosotros, no, yo no te voy a negar nunca, Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cuántas veces lo decimos? Y si tenemos un poquito de sentido común, al otro día tenemos que estar de rodillas llorando diciendo, Señor, perdóname porque te he negado. ¿Se entiende? Pero no, muchos vivimos así la vida loca y no nos arrepentimos de nada porque si hay pecado en mí, mátenme, dijo Absalón. Bueno, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y hasta está bien esto, porque es algo de la naturaleza de nosotros. Es decir, yo amo a Cristo, no lo voy a negar, no me voy a escandalizar de Él, siempre voy a estar. Incluso muchas veces hablamos de los mártires y decimos, no, no, Señor, el día que yo tenga que dar la vida por ti, yo la voy a dar. Hasta esas cosas decimos. Y no nos damos cuenta que todos los días lo estamos negando. Entonces, pero esto es algo que sale de nuestra naturaleza y es lo que salía de Pedro. Y en el versículo número 30 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Entonces acá le está diciendo, me vas a negar. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Entonces, cuando nos queremos poner en súper cristianos, en súper santos, en un cristiano fatal, de que bueno, que ahora ya recibí el llamado, Señor, ya estoy lleno del Espíritu Santo, Señor, ahora sí. Bueno, cuando te sientas así, lo vas a negar. Esto es lo que va a salir. Si tenés el discernimiento de ver dónde lo estás negando. Ahora, si somos unos necios a nivel colosal de que creemos que todo lo que hacemos está bien, bueno, allá cada uno. Pero si tenemos el discernimiento, nos vamos a dar cuenta cómo fallamos, cómo lo que es la paga del pecado, que es la muerte y todo, cómo pecamos día a día y cómo fallamos. Ahí nos vamos a ir dando cuenta. Versículo número 31. Más, él, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Fíjense que Pedro está diciendo, voy a dar tu vida. Y eso es lo que somos nosotros. Ahí estamos nosotros. Cuando vamos a la iglesia, Señor, acá estoy, soy tu hijo, te voy a servir. Vamos a, Señor, acá estoy, recibí tu llamado, ahora te seguiré, ahora voy a caminar, ahora voy a ir con ceñido vuestros lomos, voy a tomar la Biblia, voy a evangelizar, voy a hacer un testimonio de lo que hiciste en mi vida, le voy a predicar a toda criatura, mi vida no será la misma y no, mejor me voy a mi casa porque tengo un asado y me tengo que ir a bailar. Esto es lo que piensa el hombre, pero en las oraciones estamos igual que Pedro. Nunca te voy a negar, nunca, jamás. Y esto es lo que estamos acostumbrados a ver en las iglesias de los princesos. Son todos así, todas las oraciones con lágrimas, con llanto, que Señor, nunca te voy a negar. Y lo viven negando todos los días, nada más que no tienen el discernimiento de saber que aborrecen el nombre de Jesús, que Cristo no está en su vida. Pero bueno, acá en Pedro está mostrando la naturaleza humana que está en nosotros. Por eso decir, no, Pedro lo negó. No, nosotros también lo hubiésemos negado en esa situación más que nada. Si lo negamos hoy, todos los días, con cualquier cosa, imagínense en esta situación crítica. Entonces, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Fíjense que no Pedro. ¿Por qué Pedro queda como escrachado, digamos? ¿Por qué queda Pedro como el gran negador? Todos pensaban lo mismo. Fíjense que Pedro está diciendo, yo no te negaré, pero Pedro, porque tenía un carácter que era sanguíneo, un carácter que decía las cosas, decía lo que pensaba, sus sentimientos salían, no se guardaba nada, Pedro. Entonces, pero nos dice que el resto pensaban todos iguales. No es que Pedro decía, yo voy a dar la vida por ti. Y no es que decía, Juan, Andrés, no, yo la verdad que, no. Todos estaban en el mismo sentir, Señor, vamos a dar la vida por ti. Y esto es algo muy tramposo para nosotros mismos, porque mientras estamos estudiando, podemos sentirnos emocionados, ni hablar si estás en una iglesia con música fuerte, con un pastor gritando, con la gente desmayándose, decir, wow, qué lindo, ¿cómo te voy a servir? Sí, las emociones las dejamos de lado, sentido común. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento se va a ir dando detrás de desilusión en desilusión. Eso es lo que va a pasar. Saber que lo vamos a negar al Señor. Sabemos que no somos dignos de Él. Saber que fallamos día a día y lo vamos a seguir fallando. Entonces debemos ser prudentes, cautelosos y decir, Señor, mi deseo es servirte, mi deseo es caminar correctamente, pero mi naturaleza es corrupta. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, si digo que la ley es buena, apruebo que es buena, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo, tengo la ley de mis miembros, de mi cuerpo, la carne, que me lleva al fracaso. Entonces, no hago el bien que quiero. Pedro quiere hacer un bien, y que es lógico, y no es que está mintiendo, lo siente de verdad Pedro, no es que está diciendo una mentira, no es que lo está adulando, no, lo siente de verdad, y nosotros también. Amamos a Cristo a nuestra manera, como podemos, como podemos, y tenemos ese anhelo y ese deseo. El problema es la realidad, porque yo hago el bien que, no hago el bien que quiero, sino el bien que, no hago el bien que quiero. ¿Qué significa esto? Que quiero hacer la voluntad de Dios, sino que hago lo que no quiero hacer, lo que está mal, eso sí lo hago. Entonces, un cristiano prudente va a saber de su naturaleza, no se va a confiar de sí mismo.
Un verdadero cristiano va a estar no dudando, a ver, no pensando en cómo agradar a Dios, de decir, bueno, Señor, yo hago tales cosas. No, no, está dudando de sí mismo. Sabe que hay algo corrupto en el hombre, que lo lleva por el camino, por el error, por la desilusión. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? El cristiano que va a caminar de día en día, este Pedro está hablando de no te negaré, voy a morir por ti. Muchos se ponen este título. Voy a predicar el evangelio, voy a ser un gran hombre de Dios, voy a ser usado y voy a morir por ti. Sí, todo bien tu deseo. El problema es que ¿cuál es la realidad? La realidad es que no puedo. La realidad es que quiero, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hombre va a empezar a desilusionarse. El verdadero hijo de Dios va a decir, Señor, yo dije que iba a estudiar tu palabra, dije que no iba a mirar más mujeres, que no era mi esposa, yo te dije que no iba a robar más, yo te dije tantas cosas, te prometí con el deseo efervescido y no, y acá estoy, fallé. Entonces ese cristiano, los valores tan altos que tenía como los de Pedro, que iba a ser un mártir, que después lo fue, acá estamos viendo la naturaleza, pero ese hombre se va a sentir desilusionado, se va a sentir avergonzado, nos vamos a sentir incapacitados de poder hacer algo. Y vamos a ir corriendo a los pies de Cristo con vergüenza, diciendo, Señor, rogando el perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación? Cuando le empezamos a pedir perdón al Señor Jesucristo, me empiezo a dar cuenta de mi naturaleza pecaminosa, de que mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, de que no hay nada bueno en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando pecamos y fallamos al Señor y no lo queremos ver por la vergüenza, nos arrepentimos, le pedimos perdón y el Señor te vuelve a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Yo empiezo a estar humillado, conforme a lo que dice la Escritura, que seamos humildes, humillados, y Cristo cada vez más exaltado. Eso es lo que va a pasar. Estos son los procesos. Entonces, yo me voy a sentir un gusano, que lo decepciono a Dios, que ya yo no perdonaría tanto, pero el Señor te sigue perdonando. Entonces, Dios se sigue exaltando y lo vamos poniendo en el lugar que le corresponde, el trono, la soberanía, misericordioso, piadoso, amor. ¿Se entiende? Y nosotros que estamos debajo. A ver, todo esto no es por una vuelta vi al chanta de Dante Gebel que andan diciendo, no, porque algunos andan enseñando a algunos de que no somos nada, somos polvo y no somos nada. Y como diciendo, no, no es que no somos nada, somos importantes para Dios. Sí, 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 yo no estoy diciendo que llevemos una vida miserable. No estoy diciendo que vayamos por la vida, ay, no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo nuestra situación espiritual con Dios, ¿cómo estamos? O estamos como Dante Gebel, soberbios, arrogantes, divirtiéndonos, viviendo en este mundo como si fuera que es todo. Bueno, ellos están viviendo así porque sí, es todo para ellos. Pero nosotros debemos entender que nuestra naturaleza, nuestros valores nos va a llevar a caer. Entonces, muchos vamos a estar así. Todos empezamos como princesitos, ¿sí? Yo voy a decretar, el Señor tiene un gran proyecto para mi vida, el Señor, la verdad que quiere grandes cosas para mí, y al caer, al desilusionarnos constantemente, vamos diciendo, siervo inútil soy un gusano, te fallo. Señor, yo pensaba servirte, pero con estas manos sucias, ¿qué te voy a poder servir? Entonces, Señor, te pido que me limpies con tu sangre, te pido perdón, ayúdame a corregir. Y el Espíritu Santo comienza a formar al cristiano, al creyente, y lo va a llevar a la perfección. Pero no diciendo, yo no te voy a negar nunca, voy a morir por ti. Bueno, ahí tenemos a todo el pueblo cristiano, la cristiandad moderna, apóstata, obviamente. Cuando decimos cristianos, lo identificamos como los que siguen a Cristo, porque ahí hay de todo. Bueno, entonces, lo que dice Pedro, dice, si me fuere necesario, voy a morir contigo. Bueno, vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa. Y todo lo que nosotros estamos profesando hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Por los frutos los reconoceréis. En el versículo número 32 ya vemos que Jesús ora en Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite o aceite prensada o el olivo, lo que es la aceituna aplastada.
Es como tomar las aceitunas y presionarla a tal punto que salga el jugo, que es el aceite. Entonces, pero esto es lo que significa que Cristo va a vivir en Getsemaní, como un aceite prensado, como que está triturado. Estas son tribulaciones, pruebas externas que va presionando a tal punto que no quede nada. Entonces, esto es lo que significa. Y vamos a ver un poquito cómo empieza. Hasta acá está anunciando todo y ahora empieza. Acá ya en estos versículos ya comienza a derramarse la sangre de Cristo. Esto es lo que vamos a ver. Ani Sánchez Quintana, exactamente, fallamos. Tampoco es para tener una vida de derrota, decir, bueno, yo fallo siempre, entonces vivo fallando. No, no, no. No, no, lo que está diciendo es que vayamos mejorando y que vayamos creciendo y que no nos confiemos de este corazón, que no se enaltezca diciendo qué gran cristiano que soy, qué dominio propio que tengo, cuánto fruto del Espíritu Santo, cuántos dones, cuántos talentos. Yo nunca lo voy a negar a Cristo. De eso estamos hablando. Bueno, en el versículo 32 dice que vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Fíjense que ahora Jesús empieza a orar. Jesús está entrando en la peor etapa de su vida. Jesús sabe que es viernes. Jesús ya sabe que esto todo es lo que es la madrugada. Ya era el viernes, ya era la noche, y lo que vemos es que Jesús entendía todo lo que iba a sufrir. O sea que estaba entrando en los peores días de su vida. ¿Se entiende? Iba a sufrir como nunca, y él ya lo sabía porque ya estaba todo profetizado acerca de esto. Entonces, lo que vemos es que aún así, lo que dice Jesús, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? Esperen acá. Yo voy y oro. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús busca la intimidad. No vive de oraciones públicas como muchos viven. Hay personas que solamente oran en público y no tienen oración en la intimidad. Bueno, Jesús va en oración en la intimidad. Y otro punto, Jesús podría decir, tengo tantos problemas, me espera una cruz, me están traicionando todo, Judas ya está arreglando mi precio, y Judas, 30 monedas nomás te valgo para vos. Todos los que me aman me van a empezar a escupir, me van a empezar a aborrecer, comienzan los azotes, las calumnias, comienza todo. No tengo tiempo de orar. Por eso, el otro día que me aumentaron la luz, ¿y cómo voy a poder orar a Dios con todos los problemas que tengo, mis queridos hermanos? Y Dios sabe que tengo muchos problemas. Bueno, con más razón, cuanto más problemas hay, más oramos. Entonces, tampoco ser de los que cuando oran, que cuando necesitan algo, que esto ya lo sabemos. Cuando hay un problema, oramos y le pedimos algo y después dejamos de orar. Bueno, Jesús, vemos una comunión íntima. ¿Qué es lo que estamos viendo? Les dice a un grupo que se queden sentados y en el versículo 33 nos dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Qué significa esto? Acá estamos viendo que Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, que este era su grupo selecto. Con ellos se transfiguró, con ellos lo vemos que estaba en los momentos más en resurrecciones, cuando estuvo con... Siempre lo vemos juntos como es el entorno más cercano a él. ¿Qué significa esto? Estamos viendo la naturaleza humana de Jesús. Está dejando a los 12 discípulos de un lado, a los discípulos de un lado y se lleva a 3 en la intimidad. ¿Por qué? Y porque Jesús está en su peor momento. Jesús está en un momento crítico de su vida. Y ahora vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? Su entorno más cercano. Las personas que él amaba, que él le tenía más comunión, que él tenía más charla, con los que más compartía cosas. Y esto es lo que debemos entender, que nosotros tenemos que tener también nuestro entorno. ¿Con quién llorar? ¿Con quién contarle nuestros problemas? ¿A quién decirle? Alguien que va a ser una tumba, ¿no? Que va a andar ventilando todas las cosas que estamos viviendo. Entonces, lo que estamos viendo en Jesús, que va con su entorno más cercano, porque él confía en ellos. ¿Se entiende? Jesús deposita la confianza en ellos. No está yendo a orar con Judas. No, está yendo con Pedro, con Jacobo y con Juan, en su peor momento. Y vemos que nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces acá estamos viendo que empieza una opresión satánica. Empieza todo, imagínense que a partir de ahora tiene todas las huestes espirituales en la cabeza, incluso Satanás. Todo lo que se estaba moviendo en lo espiritual en este momento. Y vemos que
¿Por qué estaba tan mal Jesús? Bueno, vamos a ver Isaías 53 un poco. Y vamos a ver qué es lo que sabía Jesús y qué es lo que decía. Isaías, capítulo 53, que ya conocemos por excelencia, ya no hace falta ni, ya los tendríamos que decir de memoria, pero yo como no tengo memoria, no. Pero bueno, en Isaías 53 nos dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Todo esto es lo que le está diciendo a los discípulos. Varón de dolores, epa, varón de dolores, ya sabe lo que tiene que vivir. Entonces acá lo que estamos viendo en Jesús, no estamos viendo una tortura física. Estamos viendo algo que tiene que ver con el dolor íntimo, lo sentimental estamos viendo. Estamos viendo cómo está siendo atacado en lo que es la mente, en la tristeza, en la angustia. Esto tiene que ver con los sentimientos, cómo se siente. Por eso no era solamente físico el dolor. Acá estamos viendo la tristeza que el Señor Jesucristo tiene un alto estrés, que ahora vamos a ver el porqué. Un alto nivel de estrés. Entonces, vemos que nos dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Mis hermanos queridos, yo si Juanito no me saludo, yo me pongo muy triste. Y si Juanito no le contesta un mensaje, también se pone triste y se pone mal. Y si a Pepito no lo saludamos, se va a poner mal. Bueno, imagínense si con una cosa tan infantil, con una cosa tan inocente o tan tonta, nos ponemos mal, o que si un amigo no te saluda, o si un amigo... Bueno, al Señor Jesucristo, todos van a esconder de él el rostro, todos, incluso sus mismos discípulos. Todos, su familia, el pueblo, los que recibieron milagro, los del Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, todo van a estar en contra del Señor Jesucristo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ay, yo estoy tan mal porque me dejó mi amante y se fue con otro. Sí, duele. Pero ¿qué es comparado con esto? Con que el Señor va a sentir el rechazo de todo. Por eso lo vamos a ver al Señor solo. Entonces, todo esto ya lo está sufriendo. Ya sabe, si ustedes, cuando el otro día hablé con un hermano de la primera iglesia apóstata que congregué, y me decía que se separó de esa iglesia y que tuvo que alejarse de todo el entorno religioso y se sentía muy mal. Y bueno, si nos sentimos mal con eso nada más, imagínense el Señor Jesucristo todo lo que va a empezar a vivir. Porque escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No solamente es que, bueno, fue ignorado, que dijeron, no, fue menospreciado, lo escupieron, lo aborrecieron, lo calumniaron. Vamos a ver todo por partes. Y dice, y no le estimamos. Todo esto nos dice lo que es la palabra. En el versículo número 7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y ahora vamos a ver cómo se cumple todo esto. Acá ya lo estamos viendo, angustiado y afligido como estaba escrito en la profecía. Por eso estamos viendo todo en armonía perfecta de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es Dios y que toda la Escritura habla de Él. Ya estaba profetizado su nacimiento, su crecimiento, la muerte, todo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Muchos me dirán, ¿por qué seguís a Jesucristo? ¿Y por qué no le seguís a Buda, por ejemplo? Porque muchos me podrían decir con justa razón, ¿por qué seguís a Jesús y no a Buda? Porque Jesús, vemos que toda la Biblia nos habla acerca del Mesías y el cumplimiento en este hombre. En Buda no vemos ningún versículo que digan, y va a venir un gordito cachetón que va a ser rico y va a pasar a ser pobre y que va a ser un hombre muy espiritual y que los va a llevar a otros niveles espirituales. Nunca habla de Buda, ni de su nacimiento, ni de su crecimiento, ni de su carita cachetona. No habla nada. Ni de Mahoma, ni de nada de estos falsos profetas. Menos de José Smith, de Elena White y todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, se ríe Cristina. Mari Jiménez, ¿cómo andás, hermana? Gracias por estar ahí de México. Bueno, entonces, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cordero, que es lo que estuvimos estudiando ayer, el cordero pascual, que era lo que era la Pascua en el día antes de salir de Egipto. ¿Qué nos mostraba? Del Cristo. Todo lo que era la Pascua se va a empezar a cumplir ahora, por eso lo vamos a ver también en enfoque al Antiguo Testamento. Como oveja fue llevada delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, insisto, enmudeció, no abrió su boca, no abrió su boca, no abrió su boca. Y ahora vamos a ver el por qué, cómo se cumple esto. Entonces, Guerrero Fabián, bendiciones, mi hermano de Colombia.
Entonces, volvemos y ahí con este contexto vemos qué es lo que pasa. En el versículo 33 del capítulo 14 del libro de Marcos nos dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Todo se está empezando a cumplir. El alto estrés, la desilusión, el estar inquieto. Si nosotros por una sola noticia mala que ni dormimos y que ya estamos como locos, imagínense con todo esto. Entonces, todo lo que estaba escrito de él ya sabía que se tenía que cumplir, que ya era el momento. Por eso acá ahora vamos a ver el enfoque de la debilidad y todo. Entonces en el versículo 34 nos dice, y les dijo, mi alma está muy triste. ¿Qué es lo que está triste? El alma. ¿Se entiende? Los sentimientos. El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de las voluntades. Entonces lo que está siendo atacado ahora, antes de ir a la cruz, es el alma. Tiene que ver con sus pensamientos, con sus sentimientos. Entonces, mi alma está muy triste. Entonces estaba angustiado, afligido, quebrantado, llorando por dentro, triste, abandonado, desahuciado. Como que por eso dice, Jacobo, Pedro, Juan, vengan a ayudarme porque estoy en el peor momento de mi vida. ¿Vieron? Como decir nosotros, estamos mal. Y bueno, yo quiero estar con Pedrito, que es con el que siempre me escucha, el que me hablan. Bueno, esto es lo que estamos viendo, esta escena. Lo está llevando a Pedro, a Juan y a Jacobo porque se siente mal. Mi alma está muy triste, está desgarrándose delante de Juan, de Pedro y de Jacobo. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Jesús ya se está desgarrando delante de sus discípulos, porque ya no da con su estrés, con su dolor, con su tristeza. Entonces, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está dando un ejemplo de cómo se siente su alma, qué punto. Quedaos aquí y velad. Fíjense lo que les pide el Señor. Fíjense que el Señor nunca les pide algo para Él. Vemos que el Señor siempre les pide algo para que obedezcan y pero para que sirvan al prójimo. Recoger las cestas, hacer los que sienten que se sienten en la hierba, hagan esto, hagan lo otro, todo para el servicio del prójimo. Ahora le está diciendo, quedaos aquí y velad. Ahora la petición es oren por mí. Es como decir, mis hermanos queridos, estoy en el peor momento de mi vida, lo digo con lágrimas en los ojos, estoy triste a más no poder. Les pido que oren por mí, hermanos, que oren por mí. Y podemos recibir del otro lado, amén, hermano, aleluya, aleluya, oramos, 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 y no oran nada, que la gran mayoría de los grupos hacen eso. Y lo que vemos es que, hermano David Silva Donoso, ¿cómo andás, David? Todavía no te pude contestar un mensajito que quedó hoy tuve un día medio complicadito, pero acá estamos. Micael Medina, bendiciones, hermanos, recién me conecto. Muy bien, Micael Medina, bueno, gracias por estar ahí. Así que sí, ahí vamos a ver cómo se tiran a dormir. Entonces, lo que estamos viendo en Jesús, que en su peor momento necesita de los apóstoles y les pide, les está diciendo, velad, que significa estar despierto. Entonces, les pide para orar. Y acá se va a la comunión con el Señor. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, fíjense que él estaba con su grupo selecto, con los que él más afinidad tenía, pero se va a encontrar delante de Dios a sola. Por eso vamos a ver que es una oración privada lo que quiere el Señor. Si lo hubiese hecho la oración con Pedro, con Juan y con Jacobo, sería una oración pública. Por eso está bien la oración pública y otra cosa es la oración privada. Y acá va a hablar en la oración privada. ¿Se entienden? Entonces, lo que está diciendo es que, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Todos quieren saber qué significa adorar? Esto significa adorar. Adorar creo que en hebreo se dice shahag o algo así, porque no tengo muy bien en claro, pero esa palabra significa postrarse en tierra. Postrarse en tierra de manera reverente delante de un superior, de una autoridad superior, de una autoridad mayor. Entonces, lo que estamos viendo en Cristo es que que se postró. O sea que está humillado delante de Dios. Esto es adorar. Y muchos creen que cantar una canción de Marcos Witt es adorar. Que Jesús de Adrián Romero, cuando llega al disco de platino, cuando llegan millones de reproducciones, eso es adorar. Bueno, no entienden nada. Esto es adorar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que
se postró en tierra y oró que si fuese posible. Fíjense que acá Jesús con justa razón podría empezar a pedir por su voluntad. Podría empezar a decir, no, yo quiero esto, yo quiero estoy en el peor momento de mi vida, lo que sea, yo ya hice todo bien. Podría decir lo que sea. Pero aún así tiene sentido común en su oración. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo el ejemplo de un hombre con dominio propio. Las emociones lo están queriendo vencer, pero sigue obediente. Oro que si fuese posible. Hoy no aceptan un no como respuesta. Hoy decretan. Hoy declaran que me lo dé y ahora, ya. Bueno, esa es la evidencia de que son hijos de Satanás. Pero lo que estamos viendo es que cuando Jesús se postra, dice que oró diciendo si fuese posible. ¿Qué significa esto? Si fuese posible, significa de que yo, aunque esté en el peor momento de mi vida, como lo estaba Jesús, aunque esté quebrantado, aunque esté afligido, aunque esté desvalido, aunque esté desahuciado, aunque necesite, aún así yo me voy a dirigir de una manera reverente a alguien superior. Y es así como se está presentando el Señor Jesucristo, con reverencia a una autoridad superior. Entonces lo que vemos es que le dijo, oro que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Acá estamos viendo una lucha. ¿Por qué? La tristeza es hasta la muerte. A tal punto que cuando vemos el doctor Lucas en lo que es Lucas capítulo 22, versículo 44, nos dice de que estaba sudando sangre. ¿Qué significa esto? Lucas, recuerden que era un médico. Así como Marcos estaba viendo a Cristo como un siervo, que vimos toda la actividad, como el servicio de Cristo, sin pedir nada a cambio, Lucas, él era un médico, él era el científico. Él cuando lo ve con un enfoque, pero este está sudando sangre. El niño crecía de manera regular, entonces hablaba como un médico. Caminó sobre el agua, esto ya no lo entiendo, no entiendo nada, decía Lucas. Entonces él veía todo lo que, como un hombre científico. Y lo que decía era de que en este mismo momento el Señor Jesucristo estaba sudando sangre. Y nosotros decimos, ¿qué significa? Muchas veces por ahí lo dejamos pasar. Pero sudar sangre es algo que hoy se conoce. A lo largo de la historia ha pasado casos de gente que sudan sangre. Esto se llama hematohidrosis. Hematohidrosis, y esto se da cuando son casos excepcionales. Cuando se dan casos excepcionales en un paciente, por ejemplo, cuando el paciente está debilitado físicamente. Acá lo estamos viendo a un Cristo debilitado físicamente, con un alto nivel de estrés, un alto agotamiento, y lo encontramos con una presión muy alta. Estos son los valores que se tienen que dar para que una persona comience a sudar sangre. Entonces, cuando la presión está muy alta, significa que está todo muy acelerado, pero que al mismo tiempo el cuerpo está muy débil, comienza a haber un desequilibrio físico. Entonces, este desequilibrio físico tiene que ver un poco con eso, pero esto es algo médico, lo que es la hematohidrosis. Lo que tiene que ver es que está muy debilitado, muy estresado y la presión muy acelerado y muy alta la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Vemos que comienzan a haber congestiones en los vasos capilares. En los vasos capilares son como conductos de sangre que cuando empiezan a reventar, comienzan a congestionarse, ya no comienza a no circular correctamente la sangre, entonces comienza a congestionarse y con esta presión hacen que revienten. Entonces van a ver como en los vasos capilares va a ver que revienta la sangre y esto se mezcla con las glándulas sudorípadas. ¿Qué significa esto? Que las glándulas que nos hacen transpirar se mezcló con sangre por la presión. Entonces esto hace que transpire sangre. Entonces en este mismo momento estamos viendo a un Cristo totalmente mal físicamente, mal anímicamente. Vamos a encontrar todo, y todo esto lleva mareos, todo esto lleva un montón de situaciones con las que estaba viviendo el Señor. Entonces, aún así, en el peor momento de su vida, tiene sentido común, tiene dominio propio y pide conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su voluntad. ¿Se entiende? Entonces,
en el versículo número 36 nos dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Fíjense que aún así no pierde la fe de decir como hacemos nosotros, ay, el Señor no tiene poder, Satanás está dominando, entonces mejor reprendo a Satanás, porque como Dios no tiene poder o Dios no quiere hacer nada, no. Lo que vemos es que dice, todas las cosas te son posibles para ti. Tiene el sentido común de quién es la autoridad, el Padre. Y dice, aparta de mí esta copa. ¿Qué era la copa? La copa era la cruz. Entonces, aparta de mí esta copa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una lucha espiritual, una lucha con el alma, una lucha física con todo su ser para no querer ir a la cruz. ¿Y a quién le gustaría ir a la cruz? Y todo lo que conlleva alrededor de esto. Entonces, aparta de mí esta copa. Por eso vemos que la cruz es la copa y el contenido de la copa, ¿qué es? El pecado. Por eso está diciendo que le están pasando esta copa y no la quiere beber, está dando un simbolismo. Entonces, el pecado, que es otra cosa de que un hombre santo, puro, que nunca tuvo pecado, que no conoce lo que es el pecado, ahora de repente se tiene que cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús exactamente no está decretando nada, aunque esté en su peor momento de decir, bueno, Señor, que se cumpla, y podemos estar desesperados, pero aún así no. Nos está diciendo que esta copa, que es cargarse el pecado y morir en la cruz, vemos que dice, aparta de mí esta copa. ¿Qué es lo que está diciendo? Este es mi deseo, Señor. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que siento. Y muchas veces estamos así, yo quiero esto, necesito esto, deseo esto. Yo conozco a esta mujer, yo me quiero casar con esta mujer, Señor. Pero decimos, Señor, pero que sea tu voluntad y no la mía. No, Señor, la declaro, lo decreto y es mía, porque si me la pusiste delante mío, tiene que ser mi mujer. Y esta casa me la voy a comprar porque tú me lo entregaste. Pará, Juanito, Habacuc, ¿a dónde vas? Esto es lo que está viendo el entorno religioso, están viviendo así. Pero vemos el ejemplo de cómo debemos orar. Vemos que dice, aparta de mí esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú, que estamos viendo. Está luchando con todas las opresiones demoníacas, con todo lo que es, con toda la naturaleza humana, con todo el entorno, todo está luchando para ser obediente. ¿Se entiende? Y esta es nuestra lucha. Nosotros somos mandados a hacer para decretar. Nosotros somos mandados a hacer para que nos vaya bien las cosas porque somos hijos de Dios. Pero acá vemos que Jesús nos está enseñando cómo debemos orar. Versículo número 37. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Qué tema? Fíjense qué lucha. Los 3 discípulos con los que más amo, los 3 con los que les pedí encarecida, les pido un favor. Nunca te pedí nada, Juan. Nunca te pedí nada, Pedro. Nunca, la verdad que esta vez sí necesito. Y esto más de una vez les habrá pasado a ustedes, a todos. Que muchas veces a las personas que más confiamos, las personas que más necesitamos en el peor momento de tu vida, no estuvieron. Y pueden ser tus familiares, pueden ser un amigo, pueden ser alguien que por ahí no pudo estar en su momento o por ahí no quiso. Pero era necesario todo eso para entender que el único fiel es Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando llega los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, fíjese que Pedro era la voz cantante, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjese que le está diciendo como orar una hora, como si fuera, ni siquiera una hora pudiste velar. Se está reprochando. ¿Por qué? Porque le está diciendo, muchachos, necesito de ustedes, vamos, necesito lo más de ustedes. Y se entiende porque había un cansancio extremo en este momento. Entonces lo que está diciendo el Señor, dice, no han podido aguantar ni una hora. ¿Algunos de nosotros oramos una hora alguna vez? Yo insisto que no soy un gran orador. No, esto no es para jactarme ni nada, es algo que obviamente no hay personas que oran y que pueden estar horas. Yo no soy un gran orador, por eso soy más de estudiar. Puedo estar horas estudiando así, tranquilamente. Sería feliz estudiando, viviendo para estudiar. Pero el orar, acá estamos viendo que una hora está diciendo, está dando como una situación, como que una hora no pudieron orar estos muchachos, los discípulos.
Versículo número 38. Velad y orad. Nuevamente le está diciendo, otra vez les pido, por favor, velad y orad. Y podríamos decir, ¿por qué, Señor? Si ya oraste, ya está, vámonos a casa, vamos a dormir, si ya oraste. No, acá el Señor estaba teniendo una lucha con su debilidad, con todo. Él no quería ir a la cruz en su debilidad, en su naturaleza. Esta era la lucha. Estaba luchando para la obediencia. Imagínense todo tipo de tentación. Ya Satanás había utilizado todos los medios necesarios para tentarlo. Y ahora se siente muy débil. Entonces le dice, orad y velad, para que no entréis en tentación. Acá nos está dando un secreto. Cuando caemos en tentación es porque no estamos orando, porque no estamos velando. Y velad no es dormir, no dormir. Velad tiene que ver con caminar, con estar firme, con estar puestos los ojos en Cristo. Entonces les dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo mismo que nos decía Pablo, lo mismo que estuvimos charlando recién. Cuando Pedro dice, yo moriré por ti. Bueno, todo bien, Pedrín, pero nos dice que el espíritu está dispuesto. Sí, todo nuestro espíritu está dispuesto. Hermanos queridos, yo voy a morir por Cristo. Hermanos queridos, yo voy a ser un gran predicador. Yo voy a ir a predicar al África tropical. Voy a pasar hambre, que me piquen los mosquitos. Voy a luchar contra los leones, todo. Sí, 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 sí. El espíritu está dispuesto. A todos nosotros el espíritu está dispuesto. ¿Queremos ser santos? Sí, sí. Señor, quiero vivir en santidad. Señor, quiero agradar a tus ojos. Quiero ser una persona santa. Sí, 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 sí. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sería hermoso ser solamente espíritu, pero nuestra carne es débil. Entonces, esto es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces va otra vez, nos dice en el versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué significa? Que insiste. El Señor insiste, ¿por qué? Está orando nuevamente y acá nos está dando una enseñanza cuando oramos y le dejamos algo al Señor. Porque muchas veces decimos, Señor, conocí a una chica, va a la iglesia, usa pollera larga. Señor, te pido si puedes ser mi novia. Amén. Bueno, después vas y la tomás. Bueno, lo que estamos viendo es que solamente oraste, pero no estás esperando en Dios a ver si realmente es esa persona. Acá vemos que el Señor ora, los deja en las manos del Señor, vemos un silencio del Padre y ahora vuelve a orar, insiste en la oración hasta tener una respuesta. Esto es lo que estamos viendo. No es, Señor, te lo entrego a ti y yo hago lo que quiera de mientras. No, no, oramos, le pedimos al Señor, se lo entregamos y esperamos atentamente a su respuesta a ver qué es lo que nos quiere decir. Amén. Eso es negarse a sí mismo, me dice mi hermano David. Fíjense lo que es negarse. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Acá estamos viendo un ejemplo. Entonces, lo que vemos es que el Señor insiste. Otra vez fue y oró. Y no vemos que era, y nos dice que las mismas palabras. No eran oraciones repetitivas que decimos, bueno, el Señor fue y oró de nuevo. Porque el Señor mismo dice que no debemos orar con palabras repetitivas. No es que fue como de una manera religiosa. No, no, no. Fue a ver si el Padre le respondía conforme a su petición, conforme a su deseo. ¿Cuál era el deseo de él? Pasa de mí esta copa, Padre. No encuentra ninguna respuesta. Vuelve, los discípulos durmiendo. Arriba, vamos, vamos, le voy a preguntar de vuelta al Padre. Le voy a preguntar que por ahí pasa de mí esta copa y me dice, está bien, hijo mío, paso esta copa de ti. Es lo que estaba esperando Jesús, esta era la respuesta que quería. Por eso es un ejemplo de oración cuando nosotros estamos esperando algo. Y que cómo debemos esperar en el Padre, aunque sea nuestra peor situación de nuestra vida. Entonces vemos que ora con las mismas palabras, insiste para hacer su propia voluntad, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Qué vemos? Lo que estamos viendo es que nos está diciendo que estaban los ojos cargados de sueño, no podían más, no aguantaban más. Esta es nuestra naturaleza. Los discípulos irresponsables, esta es nuestra naturaleza. Esto es lo que pasa cuando alguno pide una oración de urgencia importante y muchas veces decimos, amén, vamos a orar, y después no oramos nada. Significa eso, que no estamos orando. Entonces, lo que estamos viendo es la naturaleza del hombre. Nosotros somos así. No podemos decir a los discípulos, qué hombres. Sí, así somos nosotros, porque nosotros no oramos
Entonces, con esta intensidad. Entonces, en el versículo número 41 nos dice, vino la tercera vez, fíjense qué insistente el Señor Jesucristo. O sea que en estas 2 veces no había recibido respuestas de parte del Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Señor, pasa de mí esta copa. No pasa nada, me vuelvo. Voy de vuelta. Señor, pasa de mí esta copa, por favor, te lo ruego. Esperando la voluntad del Padre, este es el mecanismo de cómo debemos orar. Versículo número 41 viene por tercera vez y les dijo, dormid ya. Después de la tercera oración, les dice que duerman ya, descansad, basta, la hora ha venido. Y acá se te tiene que poner la piel de gallina. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo, no voy a pasar de ti esta copa. Imagínense la desilusión del Hijo. Imagínense la desilusión de Jesucristo, que ahora lo acaba de abandonar su Padre, que ahora lo acaba de no abandonar, de dejarlo a la merced de hombres pecadores. ¿Se entiende? Me estoy poniendo un poquito sentimental. No quiero ser sentimental, pero es muy fuerte esto. Dormid ya, les dice, basta. La hora ha venido. Entonces, después de la tercera oración, el Padre le confirma de que no se va a hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo es que se va a hacer la voluntad del Padre, y acá vemos que es fiel y obediente hasta la muerte. ¿Se entiende lo que es el carácter de...? Es increíble. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, se me está por caer una lágrima, insisto. Ustedes saben que yo soy medio reacio con todas estas cosas, pero tampoco es que somos duros, no es que somos insensibles y cuando estamos viendo, vemos cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta valentía, cuánta obediencia. No, es increíble. Es ahí donde empezamos cada uno tiene que tener y ver lo que está escrito y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Entonces, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que lucha contra la carne, lucha contra su alma, su deseo, pero al final obedece. ¿Se entiende? Por eso vemos que cuando enseña esta parábola, que un padre le dice a sus 2 hijos que mañana vayan al campo a trabajar, y uno le dijo que sí y no obedeció. Y uno le dijo que no, pero después obedeció. Nos está enseñando con el ejemplo. Fiel hasta la muerte, obedece aunque no quiere. El hombre de la parábola, el hijo que no quería ir a trabajar, al otro día fue y obedeció. Y acá estamos viendo exactamente lo mismo. Cómo nos predica con el ejemplo el mismo Señor Jesucristo. Versículo número 42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y ahora se empieza a poner crítica. O sea que ya estamos viendo que ya comenzó a derramar la sangre por nosotros el Señor Jesucristo a través de la gota de sangre. Fernando Maya, bendiciones, mi hermano. Entonces vemos que el Señor ya está derramando su sangre, ya comienza el sacrificio en la cruz. Fíjense todo lo que acontece. Y vamos a lo que es ya la madrugada, esto es el 15 de marzo, la madrugada del día viernes, vamos a ver qué es lo que pasa. En esta madrugada, ya después del Monte de los Olivos, ya el Señor dice, ya se acerca el que me entrega, ya está todo dicho, ya no se diga más a la cruz. Fíjense lo que es esto, cómo tuvo que luchar con todo el Señor Jesucristo, con todo el estrés, con toda la debilidad, con todo lo que es lo que estaba sufriendo. Porque muchas veces decimos, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad física, pero sí que tengo problemas, estoy estresado, estoy ansioso, estoy mal. Bueno, el Señor acá estamos viendo que toda esta parte. Por eso, cuando tenemos que entender de que en Cristo vemos que hay paz. Cuando Cristo muere, estamos viendo que todo lo que nosotros estamos viviendo, Cristo ya lo vivió. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos viendo de que estamos estresados, Cristo ya por excelencia estuvo estresado. Estamos angustiados, Cristo estuvo angustiado y Él sabe lo que es. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a la tierra y tuvo que experimentar todo lo que el hombre sufre y vive. Por eso no es que tenemos un Dios ajeno, que está sentado en el trono y que no entiende lo que le pasa al hombre. Porque a veces decimos, Señor, tú no me entiendes. Señor, tú no sabes lo que estoy pasando. Sí que lo sabe, sí que lo entiende.
Entonces acá estamos viendo que Jesús, al momento, estamos viendo que sabe que es traicionado y sabe que ya viene abandonado hasta por Dios. Exactamente, en el mes de Nisan, muy bien, entre marzo y entre abril. Ahora, esto ya es el viernes, ya estamos en la madrugada del viernes. Y fíjense que ahora vemos el arresto y vamos a ver muchas cosas en cuanto al arresto, que hoy vamos a tratar de ver esto. El arresto y hasta dónde lleguemos. Versículo número 43. Luego hablando él aún, vino Judas, el que era uno de los 12. Bueno, acá viene el cristiano que tenía amor, que tenía misericordia, que hacía milagro, acá viene. Y con él, nos dice, gente con espadas y con palos. ¿Qué vemos acá? Viene Jesucristo de noche, viene Judas de noche, en la oscuridad, y viene con gente que traían palos y espadas. ¿Por qué? Jesús era totalmente manso. Nunca hubo un signo de violencia. Nunca hubo nada. Pero acá estamos viendo que tenían miedo de Jesús igual. Sabían que Jesús tenía poder. Sabían que Jesús hacía milagros. Entonces acá estamos viendo el temor del enemigo. Entonces, mucha gente con espadas y con palos. ¿De parte de quién? Y de los principales sacerdotes del pueblo santo de Israel. ¿De quién va a ser? Del pueblo santo de Israel. ¿De quién? De los que interceden. De los que son descendencias de Aarón, de los que son del linaje de Abraham, de los que son de la tribu de Leví, de los que hacen el sacrificio agradable a Jehová, los que se ponen, ay, gloria a Dios por estos hombres. Bueno, acá los tienen. A la madrugada, persiguiendo al Señor Jesucristo para prenderle. De los escribas, los expertos en la ley, de alguien que si conocían la Biblia, eran ellos. Muy bien no la conocían, parece. Entonces, de los escribas y de los ancianos. Ay, gloria a Dios por los ancianos. Un anciano es un hombre maduro en la fe. Entonces, acá estamos viendo cómo está todo el sistema religioso corrupto. Los sacerdotes, que son los que tienen que intermediar entre Dios y los hombres. Nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué significa? Que nosotros somos los que mediamos a través de la palabra con el hombre. ¿Se entiende? Porque somos sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote nuestro, con el orden de Melquisedec. Pero nosotros somos los sacerdotes que predicamos el evangelio y que intercedemos entre Dios y el hombre, a través de Cristo, obviamente. Entonces, esos eran los sacerdotes. Los escribas eran expertos en interpretar la ley. Cuando leíamos y decíamos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bueno, ellos interpretaban la ley, ellos se dedicaban a esto. Y los ancianos, los maduros en la fe, los que aconsejaban, los que guiaban al pueblo, los que disciplinaban, los maestros. Qué loco, miren qué bien que estaba el sistema religioso. Versículo número 44. Y el que le entregaba le había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es. Acá estamos viendo que aparece el beso de Judas. Acá vemos que dice, ese es, prenderle, llevarle con seguridad. Acá ya estamos viendo que este hombre por precio lo había vendido. Y en el versículo número 45 nos dice, y cuando vino se acercó a él y luego le dijo, maestro, maestro, y le besó. Acá aparece el famoso beso de Judas. Si ya que hablamos de escribas, sacerdotes, ancianos y todo un sistema religioso corrupto, hoy también el sistema religioso corrupto tiene que existir, obviamente, porque si no, no nos podemos quedar afuera. Y vamos a ver que hoy te enseñan con que como Judas besó con un beso, en el pueblo cristiano hay que besar con 2 besos. No sé dónde sacan eso. Y muchas veces he ido a iglesias donde, bueno, por ahí saludo con un beso y que son 2, que son 3, y yo, ay, y siempre me olvido y doy 1, y todos te saludan con 2. Bueno, esas son cargas. Son cargas religiosas que parecen pavadas, pero son peso. Es un peso con una norma de convivencia, de conductas, y estas son las cargas que nos habla la palabra. Por eso el Señor dice, los que estén cargados y trabajados, vengan a mí que los haré descansar, con toda la infraestructura religiosa. Entonces acá estamos viendo que solamente lo besó. No estamos viendo una enseñanza de que no hay que besar así, no, es solamente que lo señaló y lo besó y lo saludó. Esto es lo que estamos viendo nada más. No es que para hacer una doctrina de que hay que besar con 2 besos, porque si besamos con un beso somos Judas. No, yo saludo, cuando saludo con un beso es con 1, no. Y si hay 2, bueno, me adapto al sistema religioso. Pero estas son las cargas que estamos acostumbrados a ver. Bueno, entonces acá le dice, maestro, maestro, traidor, hijo de Satanás. ¿Se entiende? Como maestro, maestro, y lo está entregando. Versículo 46. Entonces, ellos les echaron manos y le prendieron.
Y acá empieza todo lo que vamos a empezar a ver un poco, todo lo que es el orden legal, vamos a tratar de ver un poco. Por eso vamos a ver un poquito toda la parte médica también en Jesús, la parte legal y cómo funciona esto. Fíjense que vienen, ¿quiénes vienen? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Recuerdan que habían tres tipos de leyes? Estos tres tipos de leyes que habían eran la ley moral, que eran los 10 mandamientos, y esto era para todos. La ley ceremonial, que hasta el momento venían con la ley ceremonial, que eran los sacerdotes, que eran los levitas. Ahora vemos que aparecen escribas y ancianos y todo que se van, bueno, aparecen. Pero esto tiene que ver con la ley ceremonial. Todo esto tiene que ver con el llegar a Dios. Y otra cosa muy diferente era la ley civil, que tenían que haber jueces que tenían que juzgar, que era una especie de jueces para juzgar casos. Entonces, si van a arrestar a una persona, tenía que intervenir la ley civil, porque la ley ceremonial no tenía acceso a estas cosas, eran diferentes poderes, el poder religioso y el poder civil por otro lado. Entonces, lo que estamos viendo es que ya es totalmente un juicio injusto y no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los escribas y los ancianos son los que están tomando, los que están violando la ley y ellos están ejecutando la ley civil. Se están poniendo como jueces. Entonces, hasta acá estamos viendo que les echaron mano y le prendieron. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Fíjense que si, por ejemplo, si a mí me van a arrestar, hagan de cuenta que van a entrar a mi casa y me van a arrestar, tiene que haber una orden de un juez, todo lo que tiene que ver con el contexto civil. Entonces, lo que vemos es que los escribas y los fariseos ya estaban violando la ley ellos mismos. Entonces, este arresto ya no tiene autoridad legal. ¿Se entiende? No hay autoridad legal para esto. ¿Por qué? Porque no tiene una orden civil. No está pasado por jueces, no está pasado por las sedes y los sistemas legales para ejecutar este juicio. Solamente está siendo impulsado por los sacerdotes, escribas y los ancianos, por el poder religioso que no tiene autoridad para meter preso a nadie. Es lo mismo de que yo diga, bueno, yo voy y te voy a arrestar. ¿Con qué autoridad si no tengo ninguna? Bueno, estos hombres tampoco tenían la autoridad. Entonces, acá vemos que no hay ningún aval legal. Y Jesús podría decir, bueno, me planto acá, ustedes no tienen ninguna autoridad, tráiganme un juez, tráiganme un acta y ahí voy a ir preso. No, no dice nada. ¿Por qué? Porque Isaías 53 nos dice que enmudeció, que cerró su boca. Ay, me agarra la piel de gallina, no sé si estoy más sentimental que nunca, no quiero ponerme en tonto, pero es verdad, me pongo como que es increíble cómo encaja todo, más lo leemos, más lo vemos y más decimos, wow, qué increíble. Entonces vemos que Jesús no abrió su boca, cuando podría haber dicho, no, acá no hay ninguna autoridad legal para que me arresten, tráiganme a los jueces. No, no, no. Acá vemos que ellos le echaron mano y le prendieron. Versículo número 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Bueno, este es Pedro, cuando aparece en otro versículo a Pedro. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo la naturaleza humana, por eso estamos viendo la pasión que tenía Pedro, el amor por Cristo, estaba defendiendo a Pedro, a Cristo, tenía razón, era dispuesto a morir estaba este hombre por Pedro, no era mentira. Lo hacía de una manera incorrecta. Tenemos un cristiano sincero, pero equivocado. Y así hay muchos. Hay muchos neopentecostales, pentecostales, carismáticos y muchos que son sinceros, pero que están confundidos. Entonces acá estamos viendo que está queriendo, tiene una buena motivación, pero tiene medios ilícitos. Esto ya no tiene que ver con lo que son los principios de Dios. Entonces vemos que le corta la oreja. A todo esto, vemos que al Señor Jesucristo lo están arrestando. Fíjense que están volando orejas por todas partes, hay espadas, hay palos, está conflictivo. Se está haciendo sin autoridad este arresto y vemos que al Señor Jesucristo no se lo está acusando de un delito concreto. Esto es lo que era, por eso estamos viendo cómo están violando la ley. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se lo arrestaba o pasaba algo similar a esto, tenía que haber una acusación. Tenía que decir, se te acusa de esto. Lo mismo que si me van a llevar detenido, me tienen que decir, se te acusa de tal cosa. Y te llevan preso.
Bueno, al Señor Jesucristo no había nada que le podían decir. Por eso vemos que no hay ningún delito concreto que se lo pueda acusar. Porque si no, tendría que decir, bueno, ¿quién es el Señor Jesucristo? Usted está detenido por esto y por esto. No había nada. Por eso tenían que acudir a Judas y venir de una manera ilegal. Acá estamos viendo como una dictadura que están ejecutando este juicio. Este arresto, estamos viendo el arresto recién. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo es que está tratando de que vienen a prenderlo a Jesús como un ladrón, con espadas. Estamos viendo la irracionalidad del sistema religioso. Por eso le dice el versículo 49 que cuando estaba con vosotros enseñando en el templo, soy el mismo, dice, y no me prendisteis. ¿Por qué vienen ahora con espadas y con palos que cuando yo estaba predicando en el templo ayer, no me prendieron? Lo querían prender, pero en su momento dijeron, no, vamos a esperar que pasen las Pascuas para no ponernos en contra de la multitud. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es Glady, Dani HC, bueno, qué lindo ahí, exactamente, es como espada cortante. Lo que estamos viendo es que le dice, no me prendiste, no me arrestaron, y ahora me vienen a arrestar con palo y con todo. Entonces, luego nos dice, pero es así para que se cumplan las escrituras. Bueno, a todo esto también en Mateo 26, también el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿te pensás que no puedo orar y que el Padre me envíe 12 legiones de ángeles? Como diciendo, es inútil esta lucha que estás haciendo. Por eso nuestra lucha carnal es inútil. Versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo queda solo. Solo. ¿Se entiende todo lo que estaba aconteciendo? Y se cumple de que hieren al pastor y las ovejas son dispersas. Entonces vemos que dejándole huyeron, y en otro versículo, no recuerdo en qué versículo, el Señor Jesucristo dice, bueno, pero dejad libres a ellos dejarlo tranquilos, les dice a los discípulos. Y ahí salen huyendo. Y ahí vemos cómo el pastor su vida da por las ovejas. ¿Se entiende? Entonces estamos viendo cómo el Señor Jesucristo por nosotros está dando su vida. Este grupo de ovejas representa a todos nosotros. En el versículo 51 aparece una situación que solamente lo cuenta Marcos y nos dice, pero de cierto un joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Acá nos dice la situación de desesperación de que a un joven hasta desnudo huyó con una sábana, y esto solamente lo cuenta Marcos. Algunos dicen, bueno, empiezan a especular, bueno, podría haber sido Santiago, pudo haber sido el mismo Juan Marcos, el que estaba ahí. Bueno, no lo sabemos, solamente está contando un relato de una persona que sale huyendo despavorido por el miedo, por el temor, desnudo. ¿Se entiende? Y esto es lo que hace el temor. Y esto es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Fíjense que Pedro también está entre ellos, lo que sale corriendo. Entonces, en el versículo número 53, vamos a ver que en el versículo número 53 vamos a ver a Jesucristo ante el concilio. Vamos a tratar de ver esta parte, hasta acá vamos a llegar, porque hay mucho y hay que verlo despacito y bien. Bueno, en el versículo 53 nos dice que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Bueno, en Mateo nos dice que el sumo sacerdote es Caifás, que era el yerno de Anás. El tema es que en Juan capítulo 18, versículo 13, nos dice que Anás era el sumo sacerdote. Y nosotros decimos, ¿what? Decimos como el negrito de que pone el signo de preguntas, dos sumos sacerdotes. Porque nos vamos al Antiguo Testamento, lo que era la ley ceremonial, y vemos que Dios le había dado un sumo sacerdote. Aarón era el primero, y debía haber un solo sumo sacerdote en la tribu, en el pueblo. Pero ahora nos encontramos con dos sumos sacerdotes. Anás, que nos encontramos en Juan 18:13, y a Caifás, que lo encontramos en Mateo capítulo 26 en adelante, no recuerdo en qué versículo. Vemos que Caifás y Anás, dos sumos sacerdotes. Y esto nos muestra la corrupción. Cómo estaban las tradiciones de los ancianos haciendo lo que querían.
Entonces fíjense que lo trajeron a Jesús al sumo sacerdote, o sea que de Getsemaní lo llevan a donde estaba el sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahí se reúnen los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Acá no vemos ningún juez ni nadie, ninguna autoridad de la parte de la ley civil. Fíjense que acá vemos que esto sería inhabilitado totalmente este juicio. ¿Por qué? Primero, que la ley decía que no se podían ejecutar juicios en vísperas de las Pascuas. En las fiestas solemnes no ejecutaban juicios y en las vísperas. Entonces, esto era una ley en la época que le tocó al Señor Jesucristo. Pero vemos que no respetan nada, lo arrestan igual y van a ejecutar un juicio. Acá está delante del concilio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que rápidamente está siendo juzgado, que esto también es totalmente anticonstitucional sería. ¿Se entiende? Está en contra de toda la Constitución Nacional de la ley. Entonces, comienza a ser juzgado rápidamente. Fíjense que nosotros, para hacer un juicio, podemos morirnos de 148 años, que podemos morir sin ver ese juicio. Todos los juicios llevan un tiempo. Bueno, acá lo arrestaron y ya lo llevan a juicio. Es algo totalmente loco. Vemos que también tendría una nulidad, si había un abogado que estaría defendiendo a Jesús, diría, este juicio es nulo porque se está haciendo de noche y no se podía. ¿Se entiende todo lo que estaban violando estos hombres? Entonces, esto sería nulo porque no se podía hacer de noche, estaba inhabilitado porque no se podían ejecutar los juicios en víspera de las fiestas solemnes, pero aún así están yendo a la casa de Caifás. Están ejecutando un juicio. Muy bien, Paola, excelente estudio, me dice. Bueno, gracias. Bueno, ahora, otro ejemplo más de la corrupción de este sistema religioso. ¿Qué es lo que hacen? Se reúnen en la casa de Caifás. Esto era anticonstitucional. ¿Por qué? Porque no se podían reunir en una casa para hacer un juicio. Tenían que estar en una sede central, en un lugar público y apto para estos juicios. O sea que estaban violando toda la ley civil a más no poder. Y ni hablar la ceremonial, bueno, todo. El único que no estaba violando nada era el Señor Jesucristo, pero el que estaba siendo acusado, y ya lo encontramos solo, a partir de ahora ya solo agarrate, y hasta incluso el Padre lo acaba de abandonar. Igual, lo abandona cuando ya está en la cruz, que es ahí cuando muere. Pero acá ya vemos que el Señor le dictaminó, listo, hasta acá llegamos. Por eso también vamos a ver el Salmo 22, vamos a ir viendo ciertas cosas de lo que va viviendo el Señor Jesucristo. Entonces, encontramos todas irregularidades en un juicio totalmente ilícito. En la casa de Caifás, en la víspera de las Pascuas, lo encontramos de noche. Vemos que no hay ningún hombre que se dediquen a la ley civil, hombres que se dedicaban a eso, solamente lo están juzgando, fíjense, lo están juzgando escribas, sacerdotes y ancianos que no tenían la autoridad para hacerlo. Versículo 54, ahora la cámara es como que se va con Pedro, como si fuera una película y vamos con Pedro, nos dice, y Pedro le siguió de lejos. Atento con esto. ¿Qué significa esto? ¿Quieren saber el por qué negamos a Jesucristo? ¿Por qué Pedro negó a Jesucristo? Porque le seguía de lejos. Y este es el problema. Cuando empezamos a seguir a Jesucristo de lejos. Bueno, el Señor conoce mi corazón. Bueno, tampoco voy a estudiar todos los días porque tampoco soy fanático. Oro cada tanto. Sí, cada tanto voy a la iglesia. Sí, lo seguimos a Jesús de lejos. Y ese es el problema. Uno piensa que está firme en Cristo. Uno piensa que está agradando al Señor, que estamos firmes todo, pero lo estamos siguiendo de lejos. Y cuando venga la prueba, lo primero que vamos a hacer va a ser negarlo. Entonces, Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles. ¿Por qué lo negó Pedro? Punto número 2. Porque estaba en el lugar equivocado. Fíjense que ahora estaba con los alguaciles. ¿Qué hacía ahí? Él tendría que estar con los discípulos. ¿Se entiende? Entonces, ahí estaba en el lugar equivocado Pedro. Entonces, si nos dice que calentándose al fuego, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que calentándose al fuego tiene que ver con algo que es en la carne, como decir, estar avivado, estar despierto, estar en Cristo, pero de una manera totalmente que no es a través del Espíritu Santo, calentándose a través del fuego. O sea que Pedro estaba frío, ¿se entiende?
Pero qué apasionado que era, iba a dar su muerte. No, era sentimental, Pedro. Era pasional, que es otra cosa. Pero en lo espiritual nos dice que estaba frío. Por eso no nos confundamos lo que es frialdad espiritual con lo que es euforia. Y esto es lo que estamos acostumbrados a ver en las iglesias neopentecostales y todas las demás. ¿Por qué? Porque saltan, bailan, gritan, se rasgan los vestidos, hacen de todo, pero están fríos espiritualmente. Que eso es lo que estamos viendo en Pedro. Muy pasional. Voy a dejar la vida, le voy a cortar la oreja, voy a hacer todo, pero está frío. ¿Se entiende? Entonces, Marbeli Martínez Espinosa, bendiciones, excelente estudio. Me dice, la palabra de Dios, ya esta parte es muy, muy fuerte para los hijos de Dios. Esto es algo que nos debemos deleitar. Yo están todos mis hermanos ahí poniendo amén, amén. Ni estoy charlando, pero no sé ni lo que dicen. Pero esto es así, la parte de la cruz es la pasión de Cristo, es hermosa. Y no la película, que si bien está un poquito bien hecha, pero... Entonces, acá lo estamos viendo que Pedro estaba desde lejos, sentado con los alguaciles, con personas equivocadas y calentándose al fuego. O sea que estaba frío espiritualmente. Versículo número 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. ¿Qué vemos acá? Obviamente, estos sacerdotes corruptos estaban buscando falsos testimonios, falsos testigos. Entonces, estaban armando todo contra el Señor. Entonces, vemos que dice que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Versículo 56. Pero muchos decían, falso testimonio contra él, más sus testimonios no concordaban. ¿Qué es lo que estamos viendo? Segundo punto de vista. Ramón Valdés, bendiciones, hermano, gracias por estar ahí. Segundo punto de vista. Vemos que ya lo están acusando, que ya están poniendo falsos testigos, pero los que pusieron no podían concordar. ¿Qué significa? Que estas personas eran contradictorios. Uno decía una cosa y otro decía otra. O sea que ya era injusto el juicio. Cuando hay contradicción entre los testigos, se deja ahí. No se sigue avanzando. Ahí hay otro error. Otro error. Vemos que arrancan con el juicio sin juramento. Fíjense qué loco, que no estamos viendo nada legal. Entonces, ¿qué significa esto? Que al Señor van a ejecutarle un juicio sin hacer un juramento. Y esto era algo parte de la ley civil del pueblo de Israel. Esto es lo que tenía que hacer, un juramento. Un juramento de parte de los testigos. ¿Se entiende? Entonces, pero a todo esto, muy religiosos ellos estaban buscando testigos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, capítulo 19, versículo 5, nos dice que cuando acuséis a alguien tiene que ser con 2 o más testigos. O sea que ellos se sujetaban mucho a la ley. Fíjense qué hipocresía de estos hombres que están siendo, cómo están siendo estos hombres, cómo dicen guardar la ley, cumplirla, cuando están haciendo todo lo contrario. Entonces, versículo número 57. Entonces, levantándose, unos dijeron falso testimonio contra él, diciendo, acá vamos a ver de qué se lo acusa y qué es lo que le vamos a decir. Nos dice, nosotros le hemos oído decir, mentira, eran falsos estos. Dice, yo derribaré este templo hecho a mano. Están diciendo cuando Jesús estaba hablando de que yo derribaré este templo, que él estaba hablando de su cuerpo, y ellos están tomándole esta falsa acusación de que Jesús iba a destruir el templo a las patadas, supongo. Entonces, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Bueno, acá lo están acusando de lo que son pero nos dice que era totalmente todo contradictorio. El versículo 59 nos dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. O sea que no era totalmente, uno decía una cosa, otro otra, no tenía razón de ser, los testigos no eran confiables, obviamente porque eran falsos. Y a todo esto, en esta situación, vamos a seguir viendo más errores. Fíjense que en el versículo 60 dice, entonces el sumo sacerdote, que es Caifás, acá no nos dice el nombre, pero es Caifás, nos dice que levantándose en medio, yo me imagino que el sumo sacerdote va a empezar a orar e interceder a Dios a ver qué hacemos con Jesús, porque para eso era el sumo sacerdote. No, nos dice que levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Y obviamente, porque Isaías 53 nos dice que cerró su boca.
Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora en Caifás? En Caifás estamos viendo que empieza a infringir la ley él también. ¿Por qué? Porque ya se está poniendo como testigo y como acusador. Cuando Caifás sos el sumo sacerdote, rescatate, ¿qué estás haciendo? Bueno, desesperado, vemos que nos dice que viene desesperado a decirle, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Entonces se pone como en acusador. Acá vemos que ¿cuál es el problema? El problema es que la ley protegía al acusado hasta la condena. Y acá vamos a ver cómo se empiezan a violar todos estos principios, porque van a empezar a golpearlo y todo. Entonces están violando todos los mandamientos sabidos y por haber, para ver toda la ley civil. Entonces, vemos que, versículo 61, más él callaba y nada respondía. ¿Se entiende cómo se cumple? Yo en esto, se imagina, ya lo estoy agarrando el cogote a Caifás. Bueno, pero Jesús vino a callar en esta parte, ¿no? Dice, nos cayó cayó y nada respondió. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Bueno, ahora sí le va a responder. Dice, Jesús le dijo, yo soy. Esto los desesperaba. Porque recuerden que yo soy era lo que Moisés había sido revelado, de que cuando dijo, si el pueblo de Israel me preguntan, ¿quién me manda? ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, le dice. Este es el nombre. Un nombre eterno. ¿Por qué? Yo soy tu alimento, yo soy tu sustento, yo soy el pastor, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy. Eso es lo que estaba hablando. Entonces nadie se atrevía a decir yo soy, porque era decir, ponerse en la postura, en la posición de Dios. Entonces Jesús le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto lo irritaron. Y que era la verdad, no estaba mintiendo nada. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces acá esto los vuelve loco. Entonces, vemos que esto le responde y en el versículo 66 nos dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, otro delito para Caifás. Levítico capítulo 22, versículo 10, anótenlo, no hace falta que vayan, Levítico capítulo 22, versículo 10, vemos que la ley ceremonial, que era obviamente para este hombre, decía que el sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. A ver, rasgar sus vestiduras era un acto de enojo, de ira, de bronca. Y no lo podían hacer los sumos sacerdotes. Pero esto era una parte de la ley. Ellos no podían rasgar sus vestidos. Acá estamos viendo que lo está rasgando y lo está haciendo. Está violando la ley. Pero el significado de esto es que los sacerdotes, nosotros que somos sacerdotes, no debemos rasgar nuestros vestidos. ¿Qué significa? No significa que no tenemos que, bueno, no hay que hacerlo, obviamente. Pero lo que significa es que nosotros como hijos de Dios no debemos andar con ira, con bronca, por ser hijos de Dios. Esto es lo que significa. ¿Por qué tengo que vivir en pecado? Y rasgamos las vestiduras. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia los domingos? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que andar en santidad? Eso es rasgar tus vestiduras. Cuando hacemos estas cosas, estamos rasgando nuestros vestidos. Cuando renegamos de Dios, que no queremos caminar en santidad, que no queremos obediencia, que no queremos disciplina, estamos rasgando nuestros vestidos. Pero bueno, acá hay otro cargo que se le suma a Caifás, que rasga sus vestidos y dijo, ¿qué más necesidades tenemos de testigos? Listo, ya está. ¿Qué vamos a necesitar testigos si ya está? Violemos la ley, que tiene que haber 2 o más testigos. Bueno, no hace falta más, está diciendo. Entonces, ahora Caifás no solamente se está poniendo en acusador, sino que se está poniendo en juez. ¿Se entiende cómo están violando todos los principios? Se está poniendo en juez y lo que está haciendo al mismo tiempo está condicionando al resto del Sanedrín. Fíjense lo que dice el versículo 66. ¿Habéis oído la blasfemia? Arengando, diciendo que ha blasfemado Jesús. ¿Habéis oído de la blasfemia? ¿Qué os parece? Les está diciendo. Los está intimidando al resto del Sanedrín. Él es la autoridad, él es el único que opina y él hace lo que él quiere. ¿Se entiende? Porque esto tenían que debatirlo entre ellos. Habían fariseos, porque no todos los fariseos eran hijos de Satanás. La gran mayoría sí. Pero había hombres que decían, no, esto está mal. Había una cuestión de ida y vuelta. Pero ahora Caifás lo que está diciendo es está intimidando al Sanedrín a que
se tome lo que él dice. ¿Y cuál es el punto? Más tradiciones, mucha información, mis hermanos queridos. Esto para que lo vuelvan a ver nuevamente y vuelvan a anotar y todo, porque hay mucho. El tema es que así como dicen hoy en la actualidad que el Papa es infalible, que no hay error en los papas, en este tiempo pasaba lo mismo con el sumo sacerdote. Se hablaba de la infabilidad del sumo sacerdote. Se decía lo que el sumo sacerdote decía, se tenía que hacer. Era perfecto, no tenía error, no tenía fallas. Entonces ahora lo que está diciendo condiciona a todos. Todos están diciendo, uy, yo estaba en contra, pero si lo dice Caifás, que es palabra mayor, debe ser. Y Caifás se rasgó los vestidos, está haciendo una escena. Entonces estamos viendo cómo todo se está dando para este juicio injusto. Entonces nos dice en el versículo número 64, dice, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Ya había maldad, pero vemos que Caifás condiciona y que lleva a este punto a imponer este tipo de ley. Esta ley que es falsa, pero el objetivo era matar a Jesús. Versículo número 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Bueno, acá ya estamos viendo que comienzan los golpes físicos. Acá ya estamos viendo que al comenzarle, al golpear en el rostro, ya comienzan los primeros síntomas, empiezan hematomas, que lo conocemos como moretones, empezamos a ver que empiezan a hincharse los ojos, a romperse la nariz, ya vemos todo lo que es digno de lo que son las abofetadas y los golpes. Ya estamos viendo con todo este problema que ya empieza, imagínense que te den una sola piña nada más en la nariz. Cómo te empieza a salir sangre o cómo empiezan esos problemas. Imagínense que lo están abofeteando. Entonces ya empieza todo este problema, los temas físicos. Ya tenemos, obviamente, un hombre totalmente golpeado. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley, a los acusadores, a todos los que iban a la cruz, vemos que la ley protegía al acusado hasta que no se daba la sentencia, hasta que no se lo condenaban, se lo protegía. Entonces, aunque sea un violador o lo que sea, o lo tenía que ir a la cruz, se lo tenía que proteger por ley hasta que no se dé la condena. Cuando se daba la condena y estaba sentenciado a muerte, bueno, ya era otro tema. Pero acá Jesús no tuvo ni ese privilegio. Entonces vemos que Caifás está violando todos los mandatos habidos y por haber. También, ya vamos a ver que más adelante, Jesucristo, estos hombres querían que Jesús muera desnudo, colgarlo en la cruz desnudo, sin nada, para que sea más humillado todavía. Pero claro, como Jesús era judío, tenía privilegios. Entonces, con estos privilegios murió con esta especie de calzoncillos que conocemos, que utilizaban en la antigüedad, y murió con eso para no llegar a ese nivel de vergüenza absoluta. Pero bueno, todo esto estamos viendo que ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo un juicio totalmente que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Más datos. Están haciendo un voto. Fíjense que acá nos está diciendo que cuando les dice, ha blasfemado, ¿qué os parece? Todos ellos le condenaron declarándose digno de muerte. Todo el Sanedrín, todos los hombres estos que no tenían poder de nada, aún así, lo que hacen es lo declaran culpable. ¿Cuál es el problema? Es que la ley hacía que los votos tenían que ser públicos. ¿Se entiende? Los votos tenían que ser secretos y no públicos. Entonces acá estamos viendo que están todos haciendo un voto público. Sí, que lo maten, que lo maten. No. Todo esto tenían que ir a un voto y todos votaban de una manera secreta. Y después la mayoría de votos llegaba a la conclusión final. Entonces, pero acá estamos viendo que están haciendo un voto público y no lo hacen secreto como debería ser la ley. Entonces estamos viendo cómo constantemente están violando leyes tras leyes y el único que no está violando nada es el Señor Jesucristo. Le están dando puñetazos. Entonces acá estamos viendo que otro ejemplo es que no le dan, acá le dan la pena de muerte, pero no le dan 48 horas como plazo de muerte. Esto es lo que hacían con los presos. En esa época, los que morían y que iban a la cruz, le daban 48 horas antes de la muerte. No, acá ya directamente a la cruz. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Caifás permite el maltrato a Jesucristo. Vemos que Caifás permite que lo golpeen. Y vemos que la ley protegía constantemente al acusado, no se lo podía tocar. Y hasta el día de hoy, un acusado no se lo puede atacar, no se lo puede maltratar. Entonces, bueno, estamos viendo cómo están haciendo todo mal, cómo es uno de los juicios más injustos de la historia y cómo vimos todo el aspecto legal. Ya mañana vamos a ver un poco lo que es con Pilatos, lo que es cómo es sentenciado a muerte, la crucifixión, ya vamos a ver, ya estamos llegando al final. Esta semana seguramente terminamos ya con este libro. Pero bueno, mis queridos hermanos, me imagino que están sin palabras. Me imagino que, o por lo menos que están conmovidos. Porque ya la cruz es así, ya es fuerte todo lo que es la cruz. Y se lo toma tan en chiste, lo que fue la cruz. Cristo murió por vos, Cristo murió para que seas rico, millonario. Cristo se hizo pobre para que seas pobre. Hijos de Satanás son estos los que dicen estas cosas. Esta es lo que estamos viendo conforme a las escrituras. Fíjense que estamos leyendo, nada más. Pero bueno, mis queridos hermanos, Vanessa Rossi, está tremendo. Olvídate, sí, me dice Emilia. Perdón si no contesté algunos de los mensajes por ahí en Facebook, pero me apasiona este tema y me vuelve loco, me encanta. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Vamos a terminar en oración y mañana continuamos como siempre. Karina Jiménez, excelente estudio, me dice, bueno, gracias a todos por su cariño, por el ánimo que me dan. Gracias que esto me anima a seguir estudiando y a seguir buscando luz para compartir con mis hermanos. Dad por gracia lo que recibís por gracia. Bueno, gracias Luis Magaña, mi hermano querido, y a nuestro Salvador, a él las gracias, que a mí no me agradezcan, a mí, gracias al Señor. Tenemos que agradecer al Señor. Yo expongo solamente la palabra y con la luz poca o mucha que nos da el Señor, lo exponemos. Guerrero Fabián Guerrero, gracias por estar ahí. Bueno, mañana sí nos vemos. Mañana, gracias Paola Castro, mañana misma hora, mismo canal. Jorge Martínez, muy bien, creo que sos Rosmira, Jorge Martínez, Silvia Rojas también, Alexander Mantilla, Damaris Clavijo también. Vamos a terminar en oración, así ya los dejo tranquilos y se van a comer y se van a terminar bien el día. Padre Santo, poderoso Dios, gracias, Señor, gracias que cuánto amor, Señor, de enviar a tu Hijo amado a la cruz. Nos vamos a ese momento, Señor, esa angustia, esa tristeza, ese dolor, Señor, esa lucha por la obediencia, pero tu Hijo amado fue fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesucristo, por este sacrificio. A ti la gloria, a ti la honra. Todo esto es digno de glorificarte, Señor. Todo esto nos da más luz para poder conocerte, Señor, para saber tu carácter, Señor, tu amor. Gracias, poderoso Dios. Te pedimos más luz, que nos enseñes más a través de tu palabra. Queremos conocerte más. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y esto lo hiciste por los salvos, Señor. Poderoso Dios, cuánta injusticia, cuántas cosas has vivido. Por eso vemos que todo lo que nos has hecho a nosotros, ya te lo han hecho a ti, poderoso Dios. Padre Santo, ayúdanos a descansar en esa cruz, en esa sangre preciosa, en que el sacrificio ya está hecho, y que podamos tener gozo, Señor, que podamos tener quietud, paciencia, Señor, frutos del Espíritu Santo, sabiendo de que hay un sacrificio perfecto. Una vez y para siempre, Señor, ese sacrificio basta, Señor, una vez y para siempre, aboliendo todo lo que es la ley ceremonial, Señor. Y ahora vamos a ti, nuestro amado Dios, Señor Jesucristo, gracias. Tú eres nuestro intercesor para poder llegar al Padre. A través de ese sacrificio, hoy podemos estar en paz delante de nuestro Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso, este grupo de gente esforzada que ama estudiar, que ama tu palabra, que se edifica. Me siento valorado, me siento querido. Gracias, Señor, por hacernos caminar en este entorno, aunque no nos conocemos con mucho, pero yo reconozco ese amor que traspasa la pantalla, Señor. Reconozco todo, Señor, lo que ellos están haciendo, el esfuerzo, el sacrificio, y nos amamos los unos a los otros, Señor. Que cada vez pueda crecer más este amor fraternal, Señor. Por ese sacrificio perfecto, que tenemos el ejemplo del amor más grande, la historia de amor más grande que hubo en la historia de la humanidad, Señor. Con ese ejemplo, Señor, enséñanos a amar, porque somos malos, somos perversos, somos envidiosos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti somos hombres muertos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén.
Amén. Muy bien. Bueno, Raimundo Vallecoto, gracias por estar ahí, Raimundo querido, mi hermano. Ani Sánchez Quintana también ahí, saludos al grupo. Vanessa, Rosy, Cinia Fernández también, gracias por estar ahí. Siempre el grupo, siempre están presentes. La verdad que gracias por estar. Estoy muy orgulloso de este grupo. De Caro West también, que de Formosa. Luisa de la Cruz también, de Indiana, Estados Unidos. Silvia Rojas, Ale Núñez. Así que bueno, gracias por estar desde el principio hasta el final. Daisy Alaba Ibardo, gracias al grupo. Paola Castro, muy bien, gracias a todos. La verdad que esta es nuestra familia espiritual. No se aflijan los que están sin iglesias. Tratemos de que ya el Señor va a poner un lugar donde congregarse. Nelly Rojas, gracias a Lou Martínez, saludos a tu marido Fabián. Lou, gracias por estar ahí. Gudelia Harrick, saludo a tu hermana Eva Obado. Vieron que ya aparezco de la familia, ya sé que Lou Martínez es abuela, que tiene unos niños. Ya conozco a Gudelia Harrick, a la hermana que se llama Eva, Alexander Mantilla. Bueno, gracias. La verdad que gracias a todos. Y ustedes también me van conociendo cada vez más y entre estudio y estudio, por ahí me van conociendo de a poquito. Y bueno, todo esto hace que seamos nuestros hermanos en Cristo, que nos respetemos, que nos amamos y que todo esto con orden, con Biblia, siempre la palabra en el medio. Así que bueno, Fernando Maya también, bendiciones, hermano querido, gracias por estar ahí a todos. Y nada más, nada más. Mañana seguimos. Ustedes se piensan que esto termina acá, para nada. Esto recién empieza, recién estamos en el arresto. Mañana vamos a entrar en la cruz ya. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, gracias. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, Karina Torres también, manito arriba, muy bien, manito arriba. Bueno, sí, compartan y si no quieren o se olvidan, no pasa nada. Esto es toda una obra del Espíritu Santo y el Señor hace lo que tenga que hacer. Y bueno, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.